mi abuela se enojó mucho. Cuando ella se enteró que nos bautizamos, nos echó de la casa. Se van de aquí, no los quiero ver. Ustedes tienen que ser católicos y bueno, no sé, ella tenía su idea, ¿no? Y se le respetaba. Y también encontré ciertas situaciones con otros familiares en donde ya no había como ese mismo trato y había como un tipo de enojo por el cual nosotros pues habíamos decidido en el hogar acercarnos a la iglesia. Y entonces entendí que quizás en ese tiempo yo pensé que quizás yo estaba bien al alejarme de la familia, que pensaba que quizás que como yo era adventista o iba a la iglesia, se habían alejado pues de nosotros porque no querían compartir lo que nosotros ahora creíamos. Y por mucho tiempo yo pensé que estaba bien no estar con la familia a pesar de que ellos tuviesen otra creencia. Resulta que con el pasar del tiempo me di cuenta que estaba en un error y que indistintamente que nuestros familiares piensen de otra manera o profesen otra religión, más bien la Biblia nos llama a estar en unidad y sobre todo tener entonces el peso encima en nuestros hombros de que nosotros somos ejemplos para ellos y que en algún momento nuestro testimonio o nuestra influencia va a ser más efectiva que brindarle un sermón o regalarle un libro o andar por allí tratando de predicarles, porque quizás Dios no va a trabajar con ellos como trabajó con nosotros. Por lo menos yo tuve que asistir a los estudios bíblicos para luego entonces pensar, oye, mira, sí, lo que me están diciendo aquí es cierto, para bautizarme, etcétera. Asimismo, mi mamá y mi papá. Pero quizás estos familiares no van a tener esta experiencia y quizás no la van a aceptar, pero depende de nosotros, según nuestro testimonio y según nuestra influencia, que ellos puedan conocer el Evangelio de una forma distinta. Una de las cosas que a mí me causó mucho dolor, hablando de los lazos, ¿no?, que se cortan, era el hecho de que yo tenía un abuelo por parte materno que era muy chévere, muy bueno y muy cariñoso. Un abuelo por parte materno que era cariñoso, pero entonces también yo tenía un abuelo por parte materno que era todo lo contrario. Y los recuerdos que yo tengo de mi abuelo son los siguientes. Yo recuerdo que en verano o en vacaciones iba por allá, mi mamá me llevaba donde mi abuelo. Me gustaba ir donde mi abuelo, pero mi abuelo no era cariñoso por parte de mamá. Pero sí recuerdo que mi abuelo nos llevaba al río y íbamos a pasear. Él tenía como un negocio de ventas de cosas así ambulantes y íbamos a la ciudad de David y yo lo acompañaba a vender. Luego íbamos a Boquete y lo acompañaba a vender por allá. Y recuerdo que ese ambiente de acompañar a mi abuelo era divertido, pero mi abuelo no era divertido como tal, no era amoroso, no era como una persona que en verdad tú dijeses de niño, yo quiero ir a la casa de mi abuelo porque me gusta ir allá a escuchar sus historias. Y comparaba entonces, por decirlo así, mi abuelo bueno versus mi abuelo malo. Cuando yo contrasto entonces estos dos abuelos, recuerdo entonces mi abuelo paterno. Cuando mi papá me decía, oye, mira, ven a quedarte con tus abuelos paternos, no, yo quería ir, porque cuando yo llegaba a la casa de mi abuelo me abrazaba, mi abuelo me contaba historias de lo que él hacía cuando trabajaba, mi abuelo me contaba de sus experiencias laborales, mi abuelo me daba muchos consejos, recuerdo mucho todos los consejos que me daba y recuerdo que siempre le gustaba estar conmigo, dándome consejos y hablándome y todo lo demás. Yo recuerdo una vez que mi abuela me dijo, quiero decirte que tú eres el nieto favorito de tu abuelo, porque le recuerdas a su papá y por eso él te trata así y es bueno contigo, etc. Y yo siempre preferí estar con mi abuelo paterno que con mi abuelo materno, porque cuando yo iba donde mi abuelo materno no sentía esa misma experiencia cariñosa. Uno de los recuerdos que tengo entonces de mi abuelo malo, por decirlo así, ¿no?, para que vayamos en contexto de lo que estoy diciendo, yo les mencioné que él vendía diferentes mercaderías, ¿no?, así ambulante, y recuerdo que había un reloj bien bonito, transparente, color celestito, bien bonito el reloj. Y de niño, ustedes saben que uno se enamora de las cosas y se atrae de las cosas
con mucho mayor apego. Y yo le dije a mi abuelo, abuelo, regálame este reloj. Mi abuelo me dijo, no. Pero abuelo, regálamelo por favor. Y me dijo, no, no te lo voy a regalar. Yo aún así me lo puse y cuando le ayudé a recoger todo y llegamos a la casa de él, mi mamá me fue a buscar y entonces mi abuelo le dijo a mi mamá, tienes que pagarme ese reloj, son $3 que cuesta ese reloj. Y mi mamá le tuvo que pagar el reloj a mi abuelo, imagínense. Y entonces este recuerdo sí, como que me marcó y yo me ponía a pensar, ¿por qué mi abuelo por parte paterno es bueno conmigo y es cariñoso? Y yo estoy seguro que si yo le hubiese pedido que me regalara un reloj, él hubiese estado dispuesto a quitarse el de él y dármelo. ¿Y por qué este otro abuelo que es por el lado materno no es tan cariñoso ni me da buenos consejos como mi otro abuelo? Y crecí así toda la vida pensando que quizás no había nada que tener en común con mi abuelo materno. Eventualmente mi abuelo paterno falleció y me dio mucha tristeza perderlo porque era el único familiar que yo en realidad apreciaba con todo mi corazón. Y resulta que ahora tengo este otro abuelo. Y yo me decía, bueno, este abuelo no le gusta ir a la iglesia, las veces que los invitábamos nos decía que no, este abuelo no, ni fu ni fa. Y siempre, pues, la verdad, él siempre ha tenido un contexto un poco inmaduro, a pesar de que tiene su edad, ha sido una persona muy inmadura casi toda su vida y no encontraba nada que yo pudiese como admirar en él. Resulta que con el tiempo y con el paso y con la experiencia de estar en la iglesia, me di cuenta que a pesar de que mi abuelo era así, no debía de comportarme con él así. Por ejemplo, digamos, cuando venía su cumpleaños, a mí no me daba la gana de llamarlo para felicitarlo. ¿Por qué? Porque él no me llamaba tampoco cuando era mi cumpleaños. Y recuerdo que si yo cumplía años, él no me llamaba ni me regalaba nada. Y nunca estaba pendiente de uno. Y si llegaba a las graduaciones del colegio, de la universidad, no estaba pendiente de uno. Y yo decía, bueno, ese abuelo por allá y yo por acá. Igual no es de mi misma religión, así que él por allá y yo por acá. Y mucho tiempo pensé que era así, que así estábamos bien. Luego me di cuenta y el Señor me habló y me dijo que esa no era la actitud correcta. Hoy en día mi abuelo está delicado de salud, tiene una condición que ya no puede caminar, tiene que usar su... Y cuando fui a Chiriquí hace algunos años, fui a la casa de él y le ayudé a arreglar varias cosas, arreglar unas cosas allí en la casa de él, a limpiar. Estaba todo sucio casi el lugar porque él no puede movilizarse bien. El hijo que vive con él allí, uno de mis tíos, le salió un trabajo acá en Panamá, así que la casa estaba un poco descuidada. Y en uno de esos veranos yo fui y le ayudé. Y poco a poco, al pasar de los años y bueno, al pasar de los años, Dios me ha puesto en el corazón que debo cambiar esa mentalidad. Y entonces empecé a unir un poco más esos lazos. Empecé entonces a felicitarlo en el cumpleaños. Esta vez que fui a Chiriquí, apenas yo llegué a Chiriquí, algo me estaba inquietando. El Señor me estaba inquietando. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me ha puesto en el corazón que tengo que hacerle un súper a mi abuelo. Bueno, yo fui al súper, empecé a echar en la carretilla, sin escatimar. Esto, voy a llevarle esto. Llego a la casa de él, casualmente él me estaba llamando, no sé por qué me estaba llamando. Y bueno, llegué y me abrió y entré. Y yo dije, wow, todo lo que yo compré, mi abuelo lo necesitaba. Y la verdad, me sentí un poco triste porque yo dije, he perdido mucho tiempo pensando que quizás lo que dice Mateo 10, 34 y 35, que porque quizás esa familia no piensa igual que yo, tengo que estar separado a ellos. Y Dios me hizo ver que era un error, que en realidad cuando estas familias son así, es cuando más nosotros debemos demostrar amor, compasión y ayudarles en lo que podamos. Y
Creo que ese ha sido disculpen que me emocione, no es parte de aquí de lo que tengo preparado para el tema, pero me emociona el hecho de saber que no ha sido casualidad el hecho de venir acá y compartirles esto, porque quizás alguno de nosotros puede estar en la misma situación. Y entonces vemos la importancia de que nosotros podamos estar en unidad con nuestros familiares, indistintamente si ellos no son de nuestra misma religión. Porque llegará un momento en donde nuestra influencia y nuestro testimonio podrán ayudarle a ellos para entregar su vida a Cristo Jesús. Y como ustedes lo ven aquí, en este texto que leí de testimonios, de sermones selectos, un hogar bien establecido es de mucha más influencia que miles de sermones. Y es por eso importante que nuestros hogares aquí en la iglesia estén bien conformados, en el punto de vista que el padre esté haciendo lo que le corresponde, que la madre esté haciendo lo que le corresponde y que los hijos sean criados en la sujeción de Cristo Jesús, por un buen camino. Cuando yo me casé, estaba en mi corazón el pesar de que mi abuelo materno no estuviera en mi boda. Me sentía muy triste. Yo pensaba, ojalá hubiese tenido la oportunidad de que mi abuelo paterno, mi abuelo bueno, hubiese estado conmigo aquí compartiendo esta celebración. Y el único abuelo que tenía vivo era el abuelo malo. Y ese día que yo me casé, yo pude sentir la presencia de Dios y tengo una foto con mi abuelo conmigo en la boda. Cuando el fotógrafo que nosotros pagamos nos envió la foto, yo me sentí muy contento de que mi abuelo malo hubiese ido a mi boda. Y luego pensé, wow, ¿quién lo diría? Una persona que quizás no me ha dado los mejores consejos, que no me ha expresado amor, fue a mi boda y estuvo ahí y vivió conmigo ese momento bonito, ese momento importante. Y yo digo, wow, lo que hace Dios, porque quizás hace algunos años yo no hubiese contemplado invitar a mi abuelo a mi boda. A pesar de que soy cristiano, yo no hubiese invitado a mi abuelo a mi boda, porque por alguna razón yo sentía que no merecía él estar allí. Pero cuando yo recibo la foto del fotógrafo y veo a mi abuelo sonriendo, abrazándome y disfrutando de esa velada, pude sentir que Dios bendijo esa celebración que nosotros teníamos allí. Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido cambiar ese punto de vista y me ha permitido estrechar lazos que nos lleven a la unidad y que le permita a estos familiares ver en nosotros algo que les haga llegar hacia Cristo Jesús. Ahora, los problemas están a la orden del día. ¿Recuerdan ese chico que les dije que me confesó que su padre le había abandonado? Llegó el día que le citamos, llegó la mamá, llegó el otro chico, el que empezó la pelea, y la mamá del otro chico, y empezamos ahí a hablar, ¿no? Y resolvimos el caso. Se fueron suspendidos 10 días sin derecho a nada, y quedaron ambos condicionales. La próxima vez que hagan algo, así sea lo mínimo, quedan expulsados de la institución. Entonces me tomó un tiempo para hablar con la mamá y con el chico, darle algunos consejos y decirle, tienes que aprender a perdonar. Tú no tienes la culpa que tu papá te haya abandonado, que se haya ido del hogar. Tienes que aprender a perdonar porque eso es lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, no, que este familiar me dijo esto, que este familiar me ofende, que este familiar es un grosero, que este familiar me echó de su casa, que este familiar me hizo y deshizo y habló de mí, habló mal, me indispuso, fue a mi trabajo a hacerme desplante, etcétera. Un montón de cosas negativas que pudiésemos mencionar en donde usted se haya sentido mal.
en donde un familiar quizás nos haya hecho alguna situación como esta. Sin embargo, la Biblia también nos lleva a analizar otro punto de vista, y es que es importante el diálogo. Y el diálogo hoy en día se ha perdido mucho en nuestros hogares. Y cuando digo que se ha perdido mucho en nuestros hogares, no tan solo estoy hablando en nuestros hogares adventistas, se ha perdido de manera general. Hoy en día los muchachos no hablan con sus padres. Hoy en día usted puede encontrar videos en TikTok o en Instagram o donde sea, YouTube o Facebook, a manera de broma, en donde las madres dicen: devuélvanme a mi hijo, porque el hijo cuando era niño era alegre, hablaba, corría, le preguntaba un montón de cosas. Ustedes saben que los niños preguntan bastante, ¿no? Y ahora este niño adolescente ya no habla, no se mueve, no grita, quiere estar en su cuarto encerrado, solo con el celular y un sinfín de cosas. Y el problema es que los padres no están hablando con sus hijos. Y el diálogo es importante. Podemos leer entonces en Proverbios 15:1 el siguiente consejo. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Proverbios 15:1, algo que me va a ayudar a ejemplificar esto que estamos aquí trazando. Proverbios 15:1. A ver, Proverbios 15:1. Dice: la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. También podemos leer en Proverbios 25:11 otra idea referente a esto del diálogo. Proverbios 25:11. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y muchas veces en estos problemas familiares lo que tiende a suceder es que yo te digo unas cosas, tú me dices unas cosas, y usted por allá y yo por acá, y no volvemos a hablar en un tiempo. Lo que nos aconseja la palabra de Dios es que ante estas situaciones nosotros podamos dialogar, hablar, conversar y resolver la situación por el bien de la unidad familiar y por el hecho de que nosotros estamos obligados a dar un buen testimonio y que sepamos que en algún momento lo que nosotros hagamos va a ser de mucha influencia para que esa persona en el futuro decida seguir los pasos de Cristo Jesús. Entonces el diálogo es algo que nosotros debemos practicar hoy en día en nuestras familias. Yo pudiese darle muchos ejemplos cuando converso con los padres o los acudientes. Allí en el colegio me doy cuenta que ellos no hablan con sus hijos. Pudiera decirle muchas cosas más, pero me extendería demasiado. Sin embargo, yo sé que ustedes conocen y tienen contexto de esto. Ahora, hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de las familias de la iglesia? ¿Qué espera Dios que yo haga para que en mi hogar yo pueda recibir su bendición? Dios simplemente espera que yo pueda tener los frutos del Espíritu, que tenga paciencia, que tenga bondad con esta persona que en mi familia quizás está haciendo que los lazos se corten, que yo pueda ser proactivo al llamado de perdonar. Cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, dice allí: perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Entonces quiere decir que el perdón está condicionado al hecho de que si yo estoy perdonando a mi semejante, y en especial a mi familiar. Entonces es importante que yo pueda entender que la Biblia y la palabra de Dios me está pidiendo que yo necesito perdonar, indistintamente de la situación. La Biblia y la palabra de Dios no me está diciendo: bueno, tu padre fue malo, no le hables. Eso no lo dice. Tu mamá no te crió como debía ser o no te ayudó como tú esperabas, no le hables. Eso no es así. No lo dice la Biblia. Tu hijo, tu hija te hizo esto o no está haciendo lo que tú le pides que haga. Déjale de hablar. Tú por allá y yo por acá. No, eso no lo dice la Biblia. Lo que la Biblia nos aconseja
es que nosotros podamos ser familias unidas, en donde el Espíritu de Dios repose en ese hogar y que ese hogar sea una influencia de salvación para todos aquellos que lo ven. Así que, hermanos, si nosotros queremos trazar lazos para la eternidad, debemos pensar, número uno, lo siguiente: ninguna familia es perfecta. En todas las familias, y esa fue una cosa que le compartí a este chico, que les mencioné ya varias veces, ninguna familia es perfecta. Tú puedes ver una familia que en tu cabeza pudiese parecer que todo es perfecto, paz y armonía, pero quizás ese padre no es feliz allí y anda haciendo cosas que no convienen. Quizás esa madre grita mucho en el hogar, pero cuando tú lo ves por allí, tú puedes pensar, mira la familia feliz. No creas que eres el único que tiene problemas familiares, todos los tenemos. No vas a ser ni el primero ni el último que quizás va a ser abandonado por su papá. ¿Qué es lo que tú tienes que tener en tu mente? Que tú tienes que salir adelante. Te falta mucho por vivir para albergar en tu corazón ese odio, ese resentimiento, esa situación que no te deja tranquilo. Él me confiesa que hay días que él llora y él no sabe por qué, porque él deja muchas cosas dentro de sí. ¿Nos pasa eso a nosotros como cristianos? Sí nos pasa. ¿Qué debemos hacer entonces? Perdonar. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El ejemplo del hijo pródigo. Este padre pudo haber rechazado a este muchacho, decirle, no vengas más a mi casa porque tú eres un desobediente. No vengas más a mi casa, tú aquí no eres recibido. ¿Qué es lo que te pasa? El padre pudo haber, llamado a la policía, metan a ese hijo preso porque se gastó todo el dinero que yo le di en la herencia. Y nosotros vemos aquí todo lo contrario. Vemos que el padre recibe a su hijo, a pesar de que su hijo dejó mal su nombre y anduvo por allí haciendo y deshaciendo, regresa y es aceptado por su padre. Esta misma experiencia entonces nos llama a que nosotros podamos perdonar a estos familiares que por problemas tratan de cortar esos lazos. No es correcto cortar los lazos y debemos buscar la forma de perdonar. No es fácil. A mí me costó mucho tiempo entender que yo tenía que perdonar a mi abuelo a pesar de su forma de ser. Me costó mucho tiempo también con otros familiares. Yo le puedo contar algunas historias que ustedes me dirán, wow. Pero Dios nos manda, mis queridos hermanos, mi querida familia, a que número uno seamos humildes. Número dos, nosotros, si no tenemos la culpa de lo que ha pasado en el problema del hogar, seamos, aunque no tengamos la culpa, seamos los primeros en ir a tocar esa puerta y decir, ¿sabes qué? Dejemos todo atrás. Te perdono, quiero que estemos bien, que pasemos tiempo en familia y que podamos en algún momento encontrarnos en esa patria celestial si Dios nos llama en cualquier momento. Muchas veces nos alejamos de nuestros familiares porque pensamos que es lo mejor. Pensamos que estar así lejos de ellos y dejar esa diferencia por allá es lo ideal, pero no es así. Dios nos ha llamado a que nosotros tenemos que ser luz de este mundo. Y cuando yo entiendo que soy luz, yo no tengo que esperar que el familiar que me ofende, que me ha tratado mal o me ha rechazado, sea el que me perdone. Si yo soy luz, yo tengo que ir allá y pedir perdón. Ya si sea que ese familiar no lo acepte, yo tengo que intentar y que el Espíritu Santo haga su trabajo. Pero en la medida de lo posible y en cuanto lo podamos, practiquemos la unidad. Practiquemos esa figura de diálogo en donde podamos llegar a un consenso para que nuestra familia esté unida. Hermanos, quiera Dios que las situaciones que tengamos en nuestros hogares, indistintamente si nuestros demás familiares son o no son cristianos,
nos permita ser un medio de influencia para la salvación de ellos. A los padres que están aquí, exhortarles que cuiden a sus hijos, que les hablen, que les orienten, que les provean ese cariño que ellos necesitan para que esos niños cuando crezcan puedan quedarse en el hogar y que si se tengan que ir a estudiar o a hacer otras cosas cuando ya crezcan, siempre tengan en la mente el deseo de volver. Porque hoy en día vemos hogares de aquí de la iglesia, no de esta, pero obviamente estoy hablando en general, en donde los hijos no quieren volver a los hogares. ¿Por qué no quieren volver? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que no estoy siendo como ese padre que ha recibido ese hijo pródigo? ¿Será que yo me equivoqué en algo? ¿O será que no me estoy acordando de los frutos del Espíritu? Así que hermanos, que seamos medio de unión, que nuestras familias puedan ser cimentadas en el perdón de Jesucristo y que así como Él perdona todas nuestras faltas, todas nuestras carencias, nosotros tengamos la voluntad de buscar a ese padre, a esa madre, a ese tío o a ese primo o a ese abuelo, en mi caso, o abuela, no sé, cualquier familiar, y que de nosotros salga ese deseo de perdonar. Cuando nosotros hagamos esto, hermanos, créame que algo distinto va a pasar en su vida. Créame que lo que le estaba haciendo falta a usted, Dios se lo va a poner y se lo va a recompensar el doble, porque Él está esperando que usted tome el paso. No tiene que venir un psicólogo, un experto en familia, un abogado, a tratar de unir a la familia. Tiene que ser usted el que tome el paso con la ayuda de Dios y hacer de que su familia se una nuevamente, si en tal caso hay alguna situación. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude a andar conforme a su voluntad y nos permita discernir a través del estudio de su palabra lo que nosotros necesitamos hacer. Y espero yo que si hay alguna situación, ya sea usted con su esposa, usted con un hijo, usted con un sobrino, usted con cualquier familiar, eso se pueda resolver de aquí al sábado. Que usted tome la iniciativa, haga una llamada, vaya allá y visite, hable con ese familiar y restablezca esos lazos. Porque si no lo hacemos, nosotros quizá allá arriba no vamos a entrar. Si queremos verdaderamente gozar de esa patria celestial, necesitamos aprender a perdonar a pesar de lo malo que nos hacen las demás personas. Así que hermanos, les invito a ponerse en pie. Si usted tiene alguna situación, y bueno, para hacerlo de manera general y no despertar ningún tipo de morbo, si usted sabe que usted tiene una situación con un familiar, póngalo ahí en su cabeza, vamos a orar. Ponga ahí en su cabeza esa situación que ha pasado, ese problema, esa discusión, ese alejamiento, esa discusión, ¿no? Donde hubo cruces de palabras fuertes y que estas cosas puedan llegar a una solución y que Dios nos permita estar en paz con todos. Así que piense bien, puede ser que usted está pensando que las cosas están bien, no, a veces hay algo por allí que ustedes, así como yo, sabemos que no las decimos, pero nos sentimos incómodos. Piense bien, ¿con quién tengo que hablar para solucionar algo? ¿Con quién tengo que sentarme para pedirle disculpas y que esos lazos familiares puedan restablecer? ¿Con quién tengo que dialogar? Así que yo creo que ya debemos tenerlo ahí en mente. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque en tu palabra encontramos una verdad viva que nos ayuda a comprender que necesitamos hacer cosas
que muchas veces no van a ser comprendidas por nuestra mente carnal, pero que en realidad tú de alguna manera con tu Santo Espíritu nos impresionas para que podamos tomar acción para beneficio de nuestra salvación. Señor, en este momento pongo en tus manos todos los hogares que están aquí presentes. Sabemos que ningún hogar es perfecto. Vivimos en un mundo de pecado en donde lo que vemos a diario, lo que escuchamos, lo que está en el ambiente daña y muchas veces hace que nuestros hogares sigan influencias que no vienen de parte tuya. Señor, en esta hora, si en cualquiera de estos hogares que están aquí presentes en la iglesia de San Francisco, en cualquier hogar que quizás nos está escuchando a través de la transmisión, en cualquier hogar, Señor, representado de todos los miembros de esta iglesia, si tú sabes que hay una situación allí donde un padre y un hijo no se hablan, donde un padre con un abuelo no se llevan, o donde un nieto y un abuelo no se llevan, o problemas entre hermanos de sangre, o problemas entre primos, o cualquier nivel familiar que solo tú conoces, queremos dejarlo en tus manos, Señor. Y que de alguna forma en la cual tú solo sabes actuar, puedas hacer que esas situaciones en este momento puedan ser resueltas. Pon en nosotros la humildad necesaria para acercarnos a esta persona y pedirle perdón. Pon en nosotros también la influencia de tu Santo Espíritu para que esta persona pueda ser impresionada con este acto y que poco a poco vayamos acercándolos a esta hermosa y verdadera oportunidad de conocer a tu Hijo Cristo Jesús. Señor, perdónanos si en nuestros hogares hay discusiones. Perdónanos si en nuestros hogares no hemos sabido manejar nuestras emociones y le gritamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, o a nuestra suegra o suegro, a nuestros primos o hermanos. Perdónanos, Señor, y permítenos tener el carácter de Cristo Jesús y humillarnos y saber andar como tú esperas que nosotros andemos. Cambia nuestro corazón y danos un corazón que pueda ser convencido, Señor, de que necesitamos hacer lo que tu palabra nos recomienda hacer. Permítenos, Señor, estar en paz con aquellos familiares, para que cuando tú vengas puedas llamarnos no tan solo a nosotros, sino también a todos esos familiares que están por allí, que quizás por la distancia no vemos siempre, pero que cuando seamos llamados y vengan esas trompetas anunciando tu segunda venida, podamos verlos con nosotros, poder ir y ser transformados en las alturas de los cielos para entrar a tu santo reino. Padre, te pedimos una unción especial para cada uno de nosotros y que nuestros hogares sean hogares modelos, no para llenarlos la boca de que lo hacemos bien, sino para que el Santo Espíritu trabaje con nuestra influencia y testimonio y otros se acerquen a ti y otros puedan aceptar a tu Hijo Cristo Jesús. Señor, pongo en tus manos esta iglesia. Pongo en tus manos, Señor, mi vida también. Y permítenos a todos ser influencia positiva y que podamos ser instrumentos que puedan ser utilizados por tu Santo Espíritu para que las familias de esta iglesia permanezcan robustas en tu fe y que los problemas que quisieran cortar esos lazos no puedan hacerlo, más bien, al contrario, puedan unirnos. Señor, dejamos esta situación. Tú conoces cada situación que está pasando en cada familia. Ayúdanos a perdonar y a ser perdonados. Y que tu Santo Espíritu se goce, Señor, en ver que hemos obedecido lo que tú nos pides. Y bendícenos, Padre, para que podamos juntos poder disfrutar de tu salvación. Todo esto lo pedimos y no olvidamos pedirte perdón, Señor, si en algún momento no hemos hecho conforme a lo que tú nos pides. Permítenos, Señor, ser bendecidos y que salgamos de aquí convencidos que tú nos has hablado
y que podamos ir con un paso seguro de que las acciones que vamos a tomar con nuestros familiares serán bien recibidas para beneficio espiritual de todos. Todo esto, Padre, lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cambiar ese chip y podamos andar conforme a su santa y divina palabra. Discúlpeme si me extendí un poquito. Hay un canto allí que yo recuerdo siempre, y fíjese, yo tenía como 14 años, que lo cantábamos cuando éramos niños, allí en la iglesia cuando había vacaciones bíblicas. Este cantito que yo le pedí aquí al hermano Anderson, si lo podíamos poner, me gustaba mucho cantarlo en esa semana de vacaciones bíblicas. Así que lo comparto con ustedes para que nos vayamos con esa idea de lo que dice el cantito. Enviamos un link. Si quieres te lo reenvío. Se llama En el Hogar. Ya te lo enviamos al chat. Le damos las gracias al hermano Eric por haber traído este valioso y maravilloso mensaje. Después del corito, mis hermanos, quedamos despedidos. Es un corito bastante corto. En el hogar. Corito adventista en el hogar. Ya tengo un corito nuevo en el repertorio. Quedamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de regreso a su casa.